Inflamación. Características generales de dicho acontecimiento, ¿no? Y vamos a hablar de las características generales, valga la redundancia, de la inflamación. Y es muy importante conocer en la práctica clínica y como estudiante, ¿no? De medicina. La inflamación no es más que una respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta de los tejidos vascularizados, tienen que estar vascularizados frente a infecciones o lesiones tisulares. Definimos la inflamación como una respuesta de los tejidos vascularizados frente a infecciones y lesiones tisulares, ¿no? Donde hay vasos sanguíneos, llegan células sanguíneas y esas células sanguíneas actúan en defensa de infecciones o lesiones tisulares, tejido necrótico, lesiones, ¿no? De tejido. Y es muy importante recordar. Se aporta células y moléculas defensivas producidas por esas células del propio huésped, ¿no? Que van desde la circulación a esos lugares donde se requiere eliminar el agente lesivo. Se produce una lesión en un tejido, ese tejido vascularizado, llegan células a través de la circulación, llegan a ese tejido y se defiende, ¿no? Empieza nuestro cuerpo a defenderse. Las células empiezan a producir moléculas defensivas, moléculas de ataque, empiezan a producir proteínas, ¿no? Defensivas. Entonces, todo esto con el fin de eliminar el agente lesivo, ya sea un microorganismo, restos celulares dañados, tejidos necróticos, todo esto llega a nuestro cuerpo, ¿no? Y propiamente nuestro cuerpo va y ataca esa agresión, ¿no? Principalmente, se defiende, se inicia un ataque, una guerra contra agentes lesivos. Dentro de los mediadores de esa defensa que se ha activado, se incluyen los leucocitos fagocitos, células capaces, ¿no? De fagocitar, anticuerpos producidos por los propios leucocitos y proteínas del complemento. Vamos a ver que hay otras proteínas también que actúan como mediadores de la inflamación y que participan activamente en el proceso de ataque. Aquí hay algunos mediadores, ¿no? De la defensa. Leucocitos fagocitos, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, anticuerpos producidos principalmente por linfocitos B, proteínas del complemento y otras proteínas también que actúan como mediadoras de la inflamación. Vamos a ver una imagen muy típica del proceso inflamatorio, donde, por ejemplo, aquí tenemos el tejido, ¿no? En este tejido hay microbios y tejido necrótico o tejido lesionado que actúa como un agente lesivo. Esto activa respuestas celulares, macrófagos, células dendríticas y mastocitos. Estas células en conjunto se le llaman células presentadoras de antígenos. Todos estos actúan como antígenos, ¿no? Reconocen estas moléculas, vamos a ver a través de ciertos o ciertas proteínas que reconocen patrones, por ejemplo, de microbios asociados a microbios y patrones asociados a tejido dañado, por ejemplo, o a lesión. Todos estos patrones se reconocen por estas células y que a su vez, cuando se activan, producen mediadores químicos. Esos mediadores químicos, a su vez, atraen desde la circulación células blancas, ¿no? Leucocitos. Estos leucocitos llegan desde la circulación al tejido lesionado y vamos a ver luego cómo se activan numerosas respuestas, numerosas o numerosos acontecimientos, donde posteriormente estas células desde la circulación pasan al tejido lesionado. Desde la circulación tienen que pasar al tejido lesionado y ahí iniciar, ¿no? La respuesta. Todo esto en conjunto se conoce como inflamación. Es la respuesta de los tejidos vascularizados ante una agresión, ante un agente agresivo, ya sean microbios, patógenos, ¿no? O tejido lesionado. Todo esto trae como consecuencia la formación de edema y algunos signos llamados signos cardinales de la inflamación que estaremos viendo más adelante. Todo esto, a su vez, y al final trae, o el objetivo principal no es eliminar ese agente agresor. Y luego de que se elimine ese agente agresor, ya sea por la producción de citoquinas, por la fagocitosis, etcétera, tiene que repararse. Ese tejido luego se repara, ¿no? Y aquí viene el proceso de
reparación y cicatrización, que no le estaremos hablando por acá, pero es muy importante recordar. El proceso de inflamación trae como consecuencia la activación de leucocitos, células blancas, proteínas a los invasores extraños, como los microbios y los tejidos lesionados o necróticos, ¿no? Esos leucocitos llegan a esas zonas donde se encuentran esos agentes lesivos y activan respuestas. Todo esto trae como consecuencia el proceso de inflamación. Leucocitos, proteínas invasoras, microbios, tejido lesionado, ¿no? Trae todas estas respuestas de los leucocitos ante estos agresores, trae como consecuencia el proceso de inflamación. Se activan las células y moléculas reclutadas por las propias células, y todo esto permite entonces eliminar estas sustancias dañinas o no deseadas, ¿no? Los leucocitos, los microbios, perdón, los tejidos lesionados, invasores extraños, todo esto debe ser eliminado por la activación de células y la producción de moléculas producido por esas propias células, inclusive por el propio tejido. Todo esto trae como consecuencia eliminar, ¿no?, estas sustancias dañinas y no deseadas. Sin inflamación, pasaría una serie de acontecimientos que serían graves en nuestro organismo. Las infecciones no se podrían controlar, las heridas nunca se curarían. Para que haya una adecuada cicatrización, curación de las heridas, debe haber un proceso inflamatorio adecuado, ¿no? Debe originarse un proceso inflamatorio adecuado, que no sea obviamente tan agresivo o tan prolongado para provocar más daños, ¿no? Los tejidos dañados podrían convertirse en úlceras permanentes. Fíjense que sin el proceso de inflamación, las infecciones no se podrían controlar, las heridas nunca se curarían y los tejidos dañados se convertirían en úlceras permanentes. Ahora, el proceso de inflamación puede traer consigo la formación de úlceras, pero nuestro cuerpo nos regula el proceso inflamatorio para evitar que se prolongue y evitar el aumento, ¿no?, de esa úlcera. Ahora, sin inflamación también sería agresivo, daños se producirían, ¿no? Los tejidos dañados se convertirían en úlceras permanentes, más profundas y lesionando otros tejidos. Sin el proceso de inflamación, entonces las consecuencias serían peores. La reacción inflamatoria típica sigue una serie de pasos. Una secuencia muy típica se da en el proceso inflamatorio. Primero, el agente dañino que llega, ¿no?, desde los tejidos extravasculares, llegó al tejido y es reconocido ese agente dañino, ya sea un microbio, patógeno, ¿no?, o un tejido lesionado, una célula dañina. Ese agente dañino que se encuentra en los tejidos extravasculares, es decir, fuera de los vasos sanguíneos, es reconocido por las células y las moléculas del huésped. Células dendríticas, macrófagos, ¿no?, reconocen ese, vamos a decir, ese agente, ¿no? Lo reconocen. Luego, a su vez, se reclutan proteínas plasmáticas y leucocitos desde la circulación, ¿no? Desde la circulación, las células que reconocieron son células presentadoras de antígenos o reconocedoras, reconocen este agente lesivo y activan respuesta para atraer proteínas plasmáticas y leucocitos de la circulación al foco donde se encuentra esa agente, ¿no? Ese segundo paso. Luego, esos leucocitos que llegaron desde la circulación y esas proteínas se activan y colaboran entonces con la destrucción y la eliminación de esa sustancia dañina. Para posteriormente, la reacción que se produjo, esa reacción inflamatoria, ¿no?, que se produjo, se controla, debe controlarse y se termina gracias a la producción de agentes antiinflamatorios. Se da gracias a la producción, ¿no?, de agentes antiinflamatorios. Agentes que nuestro propio cuerpo produce para evitar que esa respuesta inflamatoria se prolongue. Esa reacción debe controlarse y terminar. Y luego de que termina el proceso inflamatorio, se activan mecanismos, por ejemplo, fibroblastos, para la producción o reparar el tejido lesionado. Se producen ciertas proteínas de matriz extracelular, colágeno, elastina, etcétera, para reparar ese tejido, ¿no? Ese tejido que fue dañado por ese ataque que hubo, debe repararse. Y ese es el último paso.
de la inflamación. La inflamación puede ser de dos tipos, de acuerdo al proceso que se genere. Puede ser aguda o crónica. Una inflamación crónica puede ser la continuación de una inflamación aguda o puede originarse de nuevo, es decir, de nueva aparición. Es muy importante recordar esto, ¿no? Una inflamación crónica puede ser la continuación, una inflamación aguda que se prolongó, o puede ser que aparezca de nuevo, es decir, de nueva aparición, un proceso inflamatorio crónico que se perpetúe, ¿no? Muy importante recordar. La inflamación aguda tiene algunos aspectos importantes a recordar. Es una respuesta rápida e inicial contra infecciones y lesiones tisulares. Se desarrolla en minutos a horas, rápida, dura poco, entre horas y unos pocos días, y tiene características principales. Por ejemplo, hay exudación de líquido y proteína plasmática, se forman edemas. Exudación no es el paso de líquido rico en proteínas hacia el espacio intersticial, ¿no? El líquido intersticial se aumenta y aparece el edema. Hay migración de leucocitos. En la inflamación aguda predominan los neutrófilos. Es la célula que predomina. Muchos hablan de la principal célula de la inflamación aguda, los neutrófilos, ¿no? Conocidos como polimorfonucleares. Muy importante recordar. Al final se repara la lesión residual. Al final. Ahora, si se perpetúa, si se prolonga el proceso inflamatorio agudo, puede culminar en una inflamación crónica. Ahora, recordar que la inflamación crónica también puede aparecer de nuevo, puede aparecer de nueva aparición, valga la redundancia. La inflamación crónica tiene también sus aspectos. Cuando la respuesta inicial no consigue eliminar el estímulo, a una inflamación aguda, una respuesta inicial, no pudo eliminarse, no pudo, vamos a decir, repararse, ¿no? Se prolonga y puede culminar una inflamación crónica. Es una inflamación más prolongada, un proceso más prolongado, como su nombre lo dice, ¿no? Crónico, y puede aparecer después de la inflamación aguda o hacerlo de nuevo, es decir, de nueva aparición. Puede ser que sea secundaria, una inflamación aguda, o puede ser que aparezca de nuevo. Dura más tiempo que la inflamación aguda y se asocia a un mayor grado de destrucción tisular. Una de las características de la inflamación crónica es que hay mayor grado de destrucción tisular. Hay intentos por reparar el tejido o eliminar el agente agresivo que se conoce como granuloma. Es un intento, ¿no? Por degradar, destruir el agente lesivo. Y dentro de sus principales características de este tipo de inflamación están la presencia de macrófagos y linfocitos. Son las células que predominan en la inflamación crónica. Macrófagos y linfocitos. Son las que predominan. Recordar la aguda, ¿no? Neutrófilos. Crónica, macrófagos o linfocitos. Hay proliferación de vasos sanguíneos, lo que se conoce como angiogénesis o angiogenia. Hay proliferación de vasos sanguíneos y aparecen tejidos fibróticos. Son datos característicos de la inflamación crónica. Presencia de macrófagos, linfocitos, proliferación de vasos sanguíneos, la angiogenia y la presencia de tejido fibrótico. Muy importante recordar estas características de la inflamación crónica. Y aquí vemos algunas, vamos a decir, algunas diferencias, ¿no? La aguda es de inicio rápido, dura de minutos a horas. La lenta o crónica es lenta y dura días, inclusive meses. El infiltrado celular predominan los neutrófilos en la aguda. En la crónica predominan los macrófagos, que recuerden que derivan de los monocitos de la circulación, y los linfocitos. La lesión tisular suele ser autolimitada, leve en la aguda, pero recuerden que puede prolongarse. Y en la crónica es más grave y progresiva. Hay datos de fibrosis también. Los signos locales de la inflamación son muy pronunciados en la aguda, es lo que caracteriza a la aguda, que tienen signos de la inflamación muy pronunciados, mientras que en la crónica ya son menores, no se nota mucho el proceso inflamatorio, no se nota mucho, ¿no? Externo, de forma exterior, los signos locales no se dan mucho a notar.
En la aguda sí, es muy característico. La inflamación se induce por lo siguiente. Mediadores químicos por las células del huésped en respuesta al estímulo lesivo, ¿no? Se promueve la generación de mediadores químicos y cuando un microbio entra en un tejido o el tejido se lesiona, se disparan respuestas. Macrófagos, células dendríticas y mastocitos perciben el daño, ¿no? Son células presentadoras de antígenos. Los microbios, el tejido lesionado, las células lesionadas actúan como antígenos, sustancias extrañas. Estas células lo identifican, que se encuentran en los tejidos, lo identifican y se lo presentan o activan una respuesta que liberan mediadores químicos para atraer de la circulación a los leucocitos, otros leucocitos, ¿no? Secretan moléculas, citoquinas, moléculas, patrones de reconocimiento. Esto induce y regulan la respuesta inflamatoria posterior. Es decir, estas moléculas que fueron liberadas, cuando estas células reconocen a estas sustancias extrañas, antígenos, macrófagos, células dendríticas y mastocitos, estas células las reconocen, ¿no? Estos antígenos, estas moléculas extrañas, disparan una respuesta liberando, secretando moléculas, las citoquinas, que inducen y regulan la respuesta inflamatoria que viene ahora. Ahora, cuando se inicia el proceso inflamatorio, de forma local y sistémica, aparecen los llamados signos cardinales. Son manifestaciones externas, manifestaciones que podemos visualizar en el proceso inflamatorio. Celsus, hace más de 1000 años, definió los llamados signos cardinales de la inflamación. Calor, enrojecimiento, conocido como rubor, el edema, el tumor, ¿no? Que deja tumoración, y el dolor. Son los llamados signos cardinales de Celso. Calor, enrojecimiento, que es el rubor, el edema, que es el tumor, y el dolor. ¿Ok? El calor y el rubor se deben a la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar. El edema o tumor, obviamente también a la permeabilidad capilar que extravasa líquido a un tercer espacio, se forma el tumor, ¿no? La tumoración. Y el dolor por la producción de prostaglandinas, mediadores químicos que inducen la respuesta al dolor, la fiebre, etcétera, ¿no? El calor también por la fiebre que se generan los procesos inflamatorios o cuando tocamos la zona afectada, vamos a notar que tiene los signos clásicos de la inflamación, ¿no? Tiene calor, siente caliente, está roja, enrojecida, ¿no? Enrojecimiento, rubor, el edema, edematosa, ¿no? Edematizada, como dicen, hinchada, y el dolor, duele, ¿no? La zona donde está inflamada. Celsus definió los llamados signos cardinales de la inflamación. Pero ¿qué pasa? En el siglo XIX, Virchow, Rudolf Virchow, padre de la patología moderna, a finales del siglo XIX, agregó un quinto signo, el cual es la pérdida de la función. Y es sabido de que cuando tenemos un proceso inflamatorio, la producción de mediadores químicos y todo lo demás nos imposibilita, ¿no? Ejercer una función en el lado que nos está afectando. Y aquí hablamos de la pérdida de la función. Está el quinto signo cardinal de la inflamación fue establecido por Rudolf Virchow. Agregó este quinto signo cardinal, ¿no? De la inflamación. La inflamación termina cuando el agente dañino se elimina, termina la inflamación. Los mediadores químicos que se produjeron en ese ataque se degradan y se diluyen, se van perdiendo, ¿no? Van degradándose. Y los leucocitos tienen una duración muy corta. Por ejemplo, los neutrófilos, aproximadamente de 6 a 8 horas luego de que fueron activados. Y esto es una ventaja porque la inflamación termina, ¿no? Cuando estas células dejan de funcionar, dejan de circular, ¿no? Tiene una duración muy corta en los tejidos. Cuando llegan a los tejidos, tiene una duración muy corta cuando llegan a los tejidos, de 6 a 8 horas. Por ejemplo, los neutrófilos. Y es una ventaja porque se termina también, cuando se destruye el microorganismo, se termina el objeto dañado, ¿no? El objeto agresivo se elimina, entonces los leucocitos van ya saliendo, van terminando de ejercer su función, ¿no?
Se activan los mecanismos antiinflamatorios para reducir la respuesta inflamatoria local y se activa entonces el proceso de reparación tisular. El proceso de cicatrización se activa. Ahora entra en marcha, ¿no? El proceso de cicatrización. Dentro de las causas de la inflamación son muchas, pero tenemos algunas. Las reacciones inflamatorias pueden activarse por múltiples estímulos, ¿no? Se ejercen estímulos frente a algunas sustancias, objetos que pueden servir como productores de inflamación, para así decir. Las infecciones y toxinas microbianas actúan como una reacción, ¿no?, que promueve un proceso inflamatorio. La necrosis tisular por isquemia de un tejido, falta de irrigación, ¿no?, de un tejido, se produce necrosis tisular y esto también activa respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo. Los cuerpos extraños, que pueden también contener microbios o producir propiamente una lesión local, también pueden activar una respuesta inflamatoria. Las reacciones inmunitarias, reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes. El propio cuerpo produce anticuerpos para atacarse a sí mismo. También se producen, ¿no?, procesos inflamatorios, principalmente de tipo crónico. Las alergias y las enfermedades autoinmunitarias promueven la inflamación crónica. Cuando hablamos de la inflamación, debemos recordar que hay células, cuando se produce el daño, cuando llega un agente lesivo a una zona determinada, hay células que reconocen estas sustancias. Y ahora vamos a hablar del reconocimiento de microbios, patógenos y células dañadas. Las células que se encuentran en los tejidos deben reconocer estas moléculas agresivas para a su vez disparar una respuesta que atrae desde la circulación los guardias, ¿no?, como llamo, los glóbulos blancos que llegan entonces al tejido. El primer paso de la respuesta inflamatoria es reconocer esa sustancia dañina, ¿no? Reconocer los microbios y las células necróticas. En estas células que están en los tejidos, hay receptores celulares y proteínas circulantes. En los tejidos, en la circulación, hay receptores. Estos receptores para microbios, los fagocitos, las células dendríticas y otras células tienen estos receptores para microbios. Estos receptores son proteínas que se expresan en la membrana de estas células. Reconocen patógenos infecciosos. Unos muy famosos son los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL están presentes en estas células y se localizan en las membranas no plasmáticas, en los endosomas de estas células y detectan microbios extracelulares e ingeridos. Detectan los microbios. ¿Cómo lo hacen? A través de ciertas moléculas que estaremos hablando a continuación. Estos receptores responden a moléculas de los propios microorganismos o del tejido lesionado que se unen a estos receptores y disparan una respuesta a su vez. Los receptores tipo TOL reconocen motivos comunes a muchos microbianos. Uno de ellos son los patrones moleculares asociados a patógenos, los famosos PAN. Son patrones moleculares asociados a patógenos, ya sean polisacáridos, lipopolisacáridos, endotoxinas, microbianas. Todo esto lo producen las bacterias y actúan como patrones moleculares asociados a patógenos. Los PAN, los receptores tipo TOL, responden a estas moléculas, ¿no?, a estos patrones moleculares. Se estimula la producción y la expresión de una serie de proteínas secretadas de membrana y de membrana. Incluyen citoquinas antivirales, los famosos interferones, citoquinas y proteínas de membranas que fomentan la activación de linfocitos. Es decir, cuando estos patrones moleculares asociados a patógenos se fijan a los receptores de tipo TOL en las células dendríticas, en los fagocitos, etcétera, a su vez se dispara la activación o la liberación de citoquinas que atraen a leucocitos para entonces hacer frente, ¿no?, a este ataque que se está produciendo en nuestro cuerpo o en el tejido, ¿no?, que está afectado. Ahora, también las células dendríticas, los macrófagos, los fagocitos presentan en los receptores tipo TOL unos sensores. Se llaman sensores de lesión celular. Estos sensores de lesión celular son receptores citosólicos que reconocen moléculas
moléculas que se produjeron en una lesión celular, como un tejido necrótico, por ejemplo. Estos patrones son los llamados patrones moleculares asociados a la lesión, los DAM. Los PAN asociados a patógenos, los DAN asociados a la lesión. También son reconocidos aparte de estos sensores, también son reconocidos por receptores tipo TOL. Estas moléculas que actúan como DAN o patrones moleculares asociados a la lesión son el ácido úrico, el ATP, el potasio intracelular y el ADN. Todo esto se liberó por una destrucción celular. Recuerden que el ácido úrico es un producto de degradación de las purinas, el ATP que proviene de forma intracelular, el potasio que proviene del medio intracelular y el ADN, ¿no?, de los ácidos nucleicos liberados por las células dañadas. Todo esto actúan como sensores, como patrones, ¿no?, moleculares asociados a la lesión. Actúan como DAN. Se fijan a los receptores y a ciertos sensores de lesión celular y se activa una respuesta. Libera mediadores químicos, citoquinas, que atraen leucocitos, ¿no? Estas moléculas, cuando se unen a las células que las reconocen, se activa un complejo citosólico multiproteico llamado inflamosoma alrededor de esta lesión. Se induce la producción de citoquina, principalmente la interleuquina 1, y esto a su vez recluta leucocitos, ¿no? Induce la inflamación. Estas citoquinas llaman a los leucocitos para inducir una respuesta inflamatoria y defenderse ante ese objeto dañino, ¿no?, ese agente agresor. Y aquí lo vemos. Me gusta mucho esta imagen. Tenemos las bacterias y los microorganismos que producen los PAN, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí están los lipopolisacáridos, los peptidoglucanos, el ácido lipoleico, etcétera, ¿no? Y tenemos los patrones asociados a daño celular o a la lesión. Aquí el ADN, el ATP, el ácido úrico, etcétera. Y el potasio intracelular, ¿no? Recordar. Los PAN por los microbios y los DAN por las células dañadas, el tejido lesionado. Esto a su vez se fija a las células que actúan como reconocimiento, ¿no? Están los macrófagos que se encuentran en el tejido. Recordad que los monocitos son los precursores de los macrófagos, pero los monocitos se encuentran en la circulación. Cuando llegan a los tejidos se convierten en macrófagos, ¿no? Los fagocitos y las células dendríticas reconocen estas moléculas. A su vez, cuando los receptores tipo TOL reconocen estas moléculas o los sensores moleculares reciben estas moléculas, disparan una respuesta, liberan citoquinas que atraen células blancas, ¿no? Y llegan al tejido lesionado. Ahí llegan a responder a esa lesión. Y así se medía el proceso inflamatorio. Hay proteínas circulantes. Estas proteínas circulantes incluyen proteínas plasmáticas que reconocen microbios. Ya hablamos de los PAN y los DAN, que actúan como son proteínas en conjunto, ¿no? Son series de proteínas. También recuerden los receptores tipo TOL, que son proteínas que reconocen microbios. También hay proteínas que destruyen los microbios y se transportan por la sangre, los transportan por la sangre. Vemos ahí las citoquinas, por ejemplo. También estimulan la inflamación en los tejidos lesionados. Y una muy famosa, por ejemplo, el sistema de complemento. Una serie de proteínas que actúan para mediar los procesos de oxonización en los microbios, en los microorganismos, ¿no? Abren poros que matan a los microorganismos por ósmosis. El sistema de complemento, en el famoso ataque a la membrana, ¿no? Complejo de ataque a la membrana o MAP. El sistema de complemento es uno de los más famosos. Reacciona frente a los microbios y produce mediadores de la inflamación. Las proteínas del complemento, por ejemplo C5b, C5, C3a, actúan como mediadores de la inflamación. Una proteína, la llamada lectina transportadora de Manosa, reconoce azúcares microbianos. Y recuerden que el sistema de complemento se activa por una vía llamada vía de la lectina, que activa el complemento y actúa entonces tratando de eliminar ese microorganismo. Aquí no estaremos hablando del todo del complemento, pero es muy importante recordarlo porque también es un mediador de la inflamación. Dentro de los mediadores de la inflamación está el sistema de complemento. Muy importante recordar. La lectina activa el complemento, ¿no?, por una vía que se conoce como vía de la lectina.
Dentro de las vías del complemento, una de ellas es la vía de la lectina. Esta lectina reconoce azúcares microbianos y a su vez activa el complemento. El complemento fomenta también la fagocitosis, ¿ok? El complemento destruye al microorganismo por un proceso conocido como oxonización. Abre poros en la membrana del microorganismo y mata al microorganismo por ósmosis. Y es parte de la función del sistema de complemento. Al matar el microorganismo, entonces entra en juego la fagocitosis. Las células, los macrófagos y los neutrófilos fagocitan, se comen, ¿no?, a ese microorganismo que ya fue destruido por el complemento.